Bienvenidos a Hilos de Hada, un podcast para hablar de cómo el tejido nos ayuda a reencontrarnos. Te invito a tejer cosas maravillosas mientras hablamos de la vida. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Hilos de Hada. En este segundo episodio me gustaría hablar sobre uno de los más grandes beneficios que me ha regalado el tejido. Lo he encontrado. No fue algo que yo planeara, no fue algo o la intención con la que decidí empezar a tejer. La historia del tejido fue más bien esporádica. De pronto un día me pidieron un par de cosas, a mí me gustó la técnica y empecé a hacer y así fui creciendo. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de cómo el tejido me ayudaba a desarrollar algo que ahora está muy de moda y lo escuchamos por todos lados. Sin embargo, es difícil acercarnos a ella. Y estoy hablando de la atención plena. Estoy segura de que han escuchado un montón de contenido que habla sobre la atención plena, cómo desarrollarla, qué es. Pero algo que a mí me ha logrado o que he logrado entender a través del tejido es que más allá de tener un punto de atención fijo, es el beneficio que logramos tener cuando nosotros prestamos atención a las cosas, pero sobre todo a los momentos. Me gustaría empezar este episodio con una frase de Platón que dice: la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. ¡Ay, qué difícil esto! ¿Será cierto? En medio del caos y la premura de los días que nos rodean, la posibilidad de una vida tranquila es un tesoro mayor, y más pensar en tener la libertad para lograrlo. En nuestros días, pero yo creo que desde siempre, tendremos dificultades para lograr esta inmensa libertad. Queremos ser libres todo el tiempo para poder hacer lo que nos plazca. Sin embargo, la realidad es otra. El día se nos va volando, no nos da tiempo de nada. Tenemos que hacer cosas de la casa, cosas de la escuela, cosas de nuestro trabajo, un montón de cosas. En mi caso tengo que tejer porque tengo pedidos, afortunadamente, tengo que trabajar en mi tesis de doctorado, tengo que hacer un par de cosas en la casa, tengo un montón de cosas y de pronto me quedo sin libertad para hacer cosas en las que yo pueda ser libre y pueda disfrutar. Afortunadamente ahora lo entiendo y he aprendido a darme mis descansos, tal vez los fines de semana yendo al bosque, al campo, yendo por un café, etc. Pero antes hubo un tiempo en que esa libertad se cortó totalmente por temas de trabajo. Lo asumo mi responsabilidad de haber elegido cosas, pero cuando me di cuenta que necesitaba tiempo y libertad para mí, he encontrado en el tejido precisamente el medio o el recurso que me ayuda, quizás de manera forzada, a darme esos espacios. Hoy nos podríamos sentir realmente libres porque afortunadamente podemos decidir mucho de lo que pasa en nuestra vida, en comparación a las costumbres antiguas. Sin embargo, ser libres nos debería dar la posibilidad de elegir cómo pasar por este mundo, porque no es lo mismo vivir que experimentar la vida. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque es muy fácil despertar, alimentarnos, convivir con los otros, etcétera, trabajar y volver a dormir con la esperanza de reparar un poco el desgaste de nuestro cuerpo. Sin embargo, el no dejar espacio para la contemplación y la atención plena en el presente puede provocarnos ansiedad y estrés. Se los dice una víctima del estrés. Y yo, desde mi propia experiencia, les puedo decir que el trabajo nubló un poco mi mente, como les decía, y me dejó intranquila. Sin embargo, reencontrarme con la naturaleza me ayudó mucho y sobre todo me dio la posibilidad de reencontrarme conmigo misma y con el sentido que le quiero dar a mi vida. En medio de todo el caos que vivimos en la actualidad, seguramente ya no sabemos ni qué queremos ni qué hacemos aquí. Por lo menos mi generación, que andamos entre los 25 y 35.
No, no es cierto. Un poco más. Entre los 30 y 45, por ahí andamos. Es posible que muchos de nosotros nos sintamos incapacitados para tener espacios de verdadera libertad, porque el trabajo, las cuentas, las responsabilidades, pero les aseguro que todos tenemos 15 minutos al día para nosotros, solo 15 minutos para quedarnos un poco en silencio y vivenciar el momento. A veces nos tenemos que forzar, eso es cierto. Experimentar la vida con atención plena lo he ido encontrando de a poco, al menos yo, en la naturaleza. Apreciar los momentos de calma en el bosque, los ciclos naturales de los animales, las estaciones, comprender que todo es cíclico y que debo rescatar cada momento de mis experiencias. Y es que mi vida siempre ha sido agitada, porque siempre quiero estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Me sé capaz y lo tomo como un desafío, pero un día me quemé. No solo no pude cumplir con mis obligaciones, sino que además no entendía para qué las estaba haciendo. Insisto, estoy segura de que muchos y muchas de las que me están escuchando les ha pasado. De pronto vamos en automático, solo en automático y por inercia. Desde que recuerdo, siempre me han gustado los animales, y a diferencia de los que dicen que los animales les siguen mucho, en realidad soy yo la que los sigue, y para mi fortuna, muchas de las veces soy correspondida. Yo creo que es porque son un poco coquetos y les gusta ser admirados y mimados. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces mirar con atención significa darse cuenta de lo maravilloso que es el mundo, que no tiene nada que ver con concentrarse, o no solo con eso, sino con ver, con admirar el mundo y con estar presente en el momento. Hace unos días, caminando por la universidad, que dicho sea de paso, me siento muy afortunada porque tiene mucho bosque y puedo contemplar la naturaleza. Al ir caminando por uno de los pasillos, me encontré con una mariposa blanca, muy bonita, y que aletaba con mucha avidez. Yo iba y ella venía, pero mi instinto me hizo detenerme y contemplarla unos segundos. Cuando volví al mundo y empecé a caminar, la mariposa empezó a volar junto a mí. Por supuesto que me emocioné y seguí admirando su belleza y su baile en el aire. Pero yo seguía avanzando. Varias veces la mariposa revoloteó frente a mí, se acercaba y se alejaba, al tiempo que ambas íbamos avanzando en el camino. Obviamente me sentí infinitamente afortunada por tener esta experiencia. Desde un rato en el camino que ya estaba andando, ella se detuvo en un árbol y nuevamente emprendió el vuelo. Yo había llegado a mi destino, no iba sola. Y tuve un testigo que solo pudo sonreír con un gesto de qué suerte la tuya. Y sí, no lo puedo llamar de otra forma. Mucho se habla del misticismo de las mariposas blancas. Me gusta creer que quizás un espíritu me acompañaba. Sin embargo, cada quien es libre de creer lo que mejor le parezca o lo que más le convenga. A mí me gusta creer este tipo de cosas y me gusta porque me gusta pensar en las cosas buenas de la vida, ¿no? En esta contemplación de la vida animal es donde encuentro la libertad. Si bien la mariposa tiene un ciclo de vida, también tiene la posibilidad de elegir dónde volar o hacia dónde volar. Bueno, pues esta, como muchas otras experiencias, son las que me han dado y han hecho encontrar en la naturaleza, pero sobre todo en el bosque, un lugar, mi lugar. Tuve la suerte de estar en contacto con la naturaleza desde muy pequeña, incluso dormir en medio del bosque. Me fue dado como un regalo porque un par de veces pude acampar y la sensación de despertar oliendo a la humedad de la mañana, los restos de la fogata, escuchando a los grillos, era genial. Aunque a veces las noches sean un poco incómodas porque entre las piedras y el frío uno tiene que buscar su espacio y aprender a anidar como los animales para encontrar el lugar más cómodo. Hay gente a la que no le gusta acampar y eso se respeta. Sin embargo, yo les sugiero que por lo menos una vez en su vida se regalen esa experiencia. Subir montañas, caminar entre los ríos, escuchar a los animales, siempre me fue muy natural. Ahora tengo la fortuna de poder vivir cerca del bosque y seguir con este contacto.
Aunque debo confesarles que cuando vivía en el campo deseaba con mucha ansiedad llegar a la ciudad, y no es que odiaría el bosque, es que necesitaba salir al mundo, quería conocerlo todo. El pueblo no me alcanzaba. Pero ahora que vivo en la ciudad, extraño mucho la calma del campo. Pero como les decía, afortunadamente tengo muy cerca de mi lugar un espacio boscoso que me acoge en mis sueños y me abraza como si fuera parte del lugar. A veces pienso que no llegué a este sitio por casualidad. Me gusta pensar que existe una razón más allá de lo evidente. Y es posible, porque de no estar aquí, nunca hubiera estado en contacto con el festival medieval más grande de Latinoamérica. Cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez, nuevamente parece que llegué a casa. Siempre me sentí atraída por esta época histórica, por la música, la ropa, los colores, pero sobre todo por la magia que la envuelve. La época medieval fue muy dura, sobre todo para las mujeres, donde libertad era una palabra imposible. Sin embargo, también podemos rescatar de ella mucha de la fantasía que hoy en día nos anima a seguir soñando. ¿Quién no recuerda la leyenda del rey Arturo y a Merlín? ¿O quién no sueña con tener un unicornio? Yo sí, pero es que hay infinidad de temas actuales que nos remontan a los dragones, elfos y duendes. Y aunque a veces asusta un poco porque en el bosque habitan seres mágicos y a veces un poco aterradores, el bosque siempre es un refugio para soñar y alejarnos del caos de la ciudad. Y justamente, el Festival Medieval me ha dado el pretexto perfecto para explorar esto que siempre he querido en mi vida. Magia, sueños, seres fantásticos y sobre todo de experiencias maravillosas con gente que ama el bosque, que encuentran entre los árboles y los animales el misterio de la vida y por supuesto que siempre queremos traer con nosotros un poquito del bosque. Pero no siempre puedo estar en medio del campo, del bosque, escuchando cómo resuenan con el viento los árboles o se comunican entre sí los animales. Tampoco puedo estar siempre pendiente de los animales que buscan refugio, pero lo que sí puedo hacer es traer un poco del bosque a mi casa. A veces encuentro artilugios como libretas, decoración, ropa, y en el tejido he encontrado la excusa perfecta para recrear el mundo natural. A veces, un gorro esponjoso de zorro es una buena respuesta al frío y sentirme conectada con los animales. La ciudad es maravillosa. También me gusta ver las ciudades desde lo más alto y ver las miles de luces. Me encanta poder reconocer el mundo cosmopolita de una ciudad, ir al cine, visitar tiendas, apreciar el arte, recorrer las calles en tardes lluviosas. Pero la ciudad tiene algo que nos quita libertad. El ritmo de la ciudad es muy apresurado. Caótico me parece una palabra muy acertada. Entre tanto ruido, buscar la alegría y el silencio son maestros sabios. Y yo, como estoy segura que tú también los encuentras en la magia del bosque. Vivir el caos de la ciudad puede parecer una aventura fantástica. La vivo todos los días, es hasta emocionante, pero frente a tanto ruido visual y auditivo, mi mente necesita sí o sí un descanso. Y he intentado muchas cosas, hacer ejercicio, meditar, ir a terapia, por supuesto, incluso practicar artes